Y así los vamos a ir desarrollando hasta que completemos los 20 procesos y pues nos sirva un poco de repaso antes de iniciar y recordar lo que vimos el fin de semana anterior y que les sirva a ustedes como de guía para cuando ustedes lo necesiten. Entonces les voy a dejar de compartir la hoja de Word. La utilizamos o la tenemos lista para la próxima semana y vamos a empezar con el tema de esta semana. Bueno, entonces, nuestra semana número 8, el tema a tratar o el asunto que vamos a conocer este día es el trámite de la ausencia. Nuestra semana número 8, en nuestro código FG 143. Bueno, empecemos un poco hablando de la ausencia, de esos antecedentes de lo que es la ausencia. La ausencia tiene un origen histórico, ¿verdad? Que está basado en la dificultad que tenían los hogares o las familias en el derecho romano y en el derecho germano. Y normalmente en muchos sucesos históricos donde fueron las cruzadas, ¿verdad? Ustedes recuerdan que las cruzadas eran aquellas expediciones que salían, más que todo de hombres, a pelear por los reyes, ¿verdad? Entonces, en ese viaje que estos hombres hacían, pues muchos ya no regresaban, se desconocían cuál había sido su paradero. Normalmente eran guerreros los que iban a estas cruzadas, también lo utilizaban para los comerciantes cuando se trasladaban de un lugar a otro a traer mercadería y pues por alguna u otra circunstancia no regresaban a su hogar. Expedicionarios cuando iban a conquistar nuevas tierras, se dejaba de tener noticias de ellos. Entonces fue ahí donde nace la figura de la ausencia. Durante esta figura de la ausencia es posible, fue posible encontrar una solución porque muchos de estos guerreros, muchos de estos comerciantes, de estos expedicionarios, tenían bienes y pues sus familiares no podían disponer libremente de ellos. Por lo tanto, a través de esta figura de la ausencia, pues hubo una disponibilidad de esos bienes porque podían establecer si podían sucederle, ¿verdad?, a estas personas y por lo tanto darle una certeza y una situación jurídica bien establecida al presunto ausente. Entonces, desde ahí es que se da la figura del ausente, desde esas cruzadas que nosotros aprendimos en la primaria, ¿verdad?, cuando iban los guerreros a pelear por defender sus tierras y que ya no regresaban porque habían fallecido en la guerra o porque en el camino algo había pasado y se desconocía, porque la verdad se desconocía cuál había sido su paradero. Entonces, desde ahí viene esta figura de la ausencia. Veámoslo como una condición legal también. La ausencia es aquella condición legal que tiene la persona que se encuentra desaparecida o que se ha ignorado su paradero. Esta es en sí, pues, la condición como nosotros lo vemos ahora. Se dice también que el ausente, ¿verdad?, es aquella persona de quien no se encuentra en un lugar debidamente establecido, ¿verdad? Ya sea porque viajó o porque se desconoce su paradero o porque, miren, se da muchas veces cuando alguien sale del país, sale de una manera, ahorita se pudo dar mucho, ustedes escucharon en las noticias,
con estas caravanas de migrantes. Muchos de ellos salieron de sus países y pues muchos de ellos no lograron llegar a su destino, ¿verdad? Entonces el paradero de ellos y su existencia, pues por sus familiares se ignora totalmente, ya sea porque desaparecieron en el camino, porque no saben cuál es su domicilio habitual, o porque pues definitivamente algo sucedió en el camino y ya no pudieron llegar a donde ellos iban. Entonces para esto se utiliza la figura de la ausencia. En la doctrina hay clases de ausencias, ¿verdad? Hay clases, la doctrina establece una ausencia material de la persona y una ausencia presunta de hecho o simple. Esta ausencia material, nuestro Código Civil lo recoge en nuestra legislación y por sí, físicamente en los articulados, no establece que sea ausencia doctrinaria o ausencia material. Entonces vamos a ir ahorita al Código Civil. Si ustedes lo tienen cerca, vamos a llevar la lectura, vamos a hacer unas anotaciones ahí para que ustedes puedan establecer esta clasificación que le da la doctrina a la ausencia. Vamos a ir al artículo 42 de nuestro Código Civil, que es el que vamos a estar trabajando en todo lo que es jurisdicción voluntaria, porque es lo que tiene que ver con lo referente al estado civil de las personas. Y normalmente jurisdicción voluntaria, todo tiene que ver con la persona. Entonces vamos al artículo 42, nos vamos a sentar primero en el primer párrafo. El ausente dice, la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Este primer párrafo nos da la definición legal prácticamente de lo que es la ausencia, ¿verdad? Pero la doctrina, o lo podemos recapitular en este primer párrafo, que es la clasificación que le da la doctrina a la ausencia como la ausencia material. Porque la persona se encuentra fuera de la República, no está materialmente aquí en Guatemala, pero ha tenido su domicilio en ella. Nosotros sabemos que ha tenido su domicilio en la República de Guatemala y por alguna otra razón tuvo que salir fuera de sus fronteras. Entonces, si ustedes gustan hacer la anotación en el primer párrafo del Código Civil, que es la ausencia material. Vamos al segundo párrafo. Vamos al segundo párrafo. Se considera también ausente, es otra causal, podríamos decirlo, para los efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Son otras circunstancias. En la primera, la material, porque sabemos que la persona salió al extranjero, pero que ha vivido aquí en Guatemala. En el segundo podemos encuadrar esa segunda clasificación de la ausencia, que es la ausencia presunta de hecho o simple. Si ustedes gustan hacer la anotación en ese segundo párrafo, que es la segunda clasificación doctrinaria donde lo podemos encuadrar, donde dice que la persona ha desaparecido de su domicilio. Desapareció, pero nunca salió fuera de las fronteras. Desapareció aquí en Guatemala. Y se ignora el paradero, no sabemos qué pasó. Muchas personas se han dado que salen a trabajar y por alguna otra situación pues ya no regresan y pasan muchos años porque yo he conocido casos en que las personas salen y ya no vuelven nunca y la familia los busca por años y por años y por años y no se sabe su paradero. Entonces ahí es esa ausencia presunta, ¿verdad? Se presume que es ausente porque salió y no regresó, pero tiene que estar en la República de Guatemala porque nunca tuvimos conocimiento que la persona haya salido fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces son dos formas en que podemos ver la ausencia, ¿verdad? Ausencia cuando sale la persona a la República de Guatemala y se desconoce su paradero fuera de ella, pero tuvo su domicilio en Guatemala. Y cuando la persona desaparece, pero dentro de las fronteras de la República de Guatemala, ¿verdad? De su domicilio, y se ignora en dónde se encuentra. Entonces, de esas dos maneras pueden tomar ustedes la ausencia o cómo clasifica la doctrina la ausencia. La ausencia declarada, ¿verdad? Tiene efectos. Esos efectos los vamos a encontrar en el artículo 44, siempre de nuestro Código Civil.
Vamos a ir parafraseando los artículos y de ahí yo les voy a indicar de qué artículo a qué artículo si necesitan ustedes leer, que tiene que ver todo con lo de la ausencia. Entonces vamos a ir al artículo 44. Si ustedes gustan, como epígrafe le pueden colocar efectos de la declaratoria de ausencia. Vamos a leer el artículo 44. La declaratoria anterior, que es la de ausencia, tendrá como único objeto. Entonces pueden subrayar objeto, ¿verdad? Primero, nombrar un defensor judicial al ausente. Ese es el primer efecto que tiene la declaración de ausencia. Nombrarle un defensor judicial para que sea representado en juicio, ¿verdad? Porque alguien necesita ver unas obligaciones con la persona ausente, o más adelante vamos a ver en qué caso se puede dar. Para los casos, dice, en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Entonces, el primer efecto de la declaratoria de ausencia es nombrarle un defensor judicial al ausente. Ese es el efecto principal de la declaratoria de ausencia. Entonces, pues ya quedamos establecidos de que, veámoslo así, en un lenguaje común que todos conocemos, el ausente es la no presencia de una persona en un lugar en la que debería encontrarse, en este caso su domicilio. Este concepto que vimos, ¿verdad? Tradicionalmente se reconoce por todos los tratadistas del derecho civil. Entonces, vamos a tomar que ese concepto que han tomado los tratadistas de derecho civil como ausente es la definición que nos da el primer párrafo del artículo 42. Entonces, cuando nos referimos al ausente, nos referimos a ese primer párrafo del artículo 42 que ustedes deben de tener bien presente y de poderlo, pues en este caso, por objeto de estudio, memorizar. También la declaración de ausencia, vimos que su primer efecto era nombrarle un defensor judicial, ¿verdad? Pero también esta declaratoria tiene efectos patrimoniales, tiene efectos familiares y tiene efectos sociales. Veamos primero o platiquemos primero de esos efectos patrimoniales. Los efectos patrimoniales de la declaratoria de ausencia vamos a establecer que consisten principalmente en la administración de los bienes del ausente. Porque el ausente dejó bienes inmuebles, dejó bienes muebles que deben de ser administrados, deben de ser cuidados por alguien en especial. Normalmente es un guardador, ¿verdad? Independientemente del defensor judicial. Es un guardador de sus bienes y normalmente son sus parientes los que ocupan ese cargo de guardador o de administrador de los bienes del ausente. Cuando lleguemos a los bienes del ausente más adelante vamos a desarrollar asuntos de jurisdicción voluntaria que tiene que ver con relación con disposición de los bienes del ausente. Entonces es primordial que entendamos la clase de hoy de la ausencia, porque esta ausencia nos va a servir para desarrollar 3 procesos más que tienen que ver con el ausente y que tiene que ver principalmente con sus bienes, con ese efecto patrimonial que tiene la declaración de ausencia. Entonces, pues casi todos los procesos de jurisdicción voluntaria van como que de la mano uno con otro y se pueden servirnos independientemente uno con otro al momento de solventarle a alguna persona alguna situación. Veamos los efectos familiares de esta declaración de ausencia que vamos a realizar. El efecto familiar es determinar que el cónyuge presente, ¿verdad? Que el cónyuge que quedó, que se sabe el paradero, no del ausente, sino del otro cónyuge, tenga exclusividad en la patria potestad de los hijos. Se recuerdan que el ejercicio de la patria potestad, cuando los hijos son reconocidos, es ejercida por ambos padres. Al momento que uno de los padres se encuentre ausente y haya sido declarado ausente, el otro cónyuge automáticamente ejerce completamente la patria potestad sobre esos hijos menores.
con todos los derechos y obligaciones que tiene la patria potestad. Entonces, porque hay trámites importantes en la vida de un menor de edad, que es importante la presencia y la autorización de ambos padres. Y si uno de los dos se encuentra ausente, se ignora su paradero, pues hay que tramitar la declaratoria de ausencia para que ese niño no se le violenten sus derechos. Puede ser en el caso, uno de los ejemplos, que el menor de edad necesita tramitar un pasaporte. Ustedes saben que entre los requisitos para poder tramitar un pasaporte de un menor de edad, ahora, en este momento, antes, les estoy hablando que antes, un poquito antes de la pandemia, todavía permitían aquellas dichosas cartas poder, ¿verdad? Donde se legalizaba la firma del padre que no podía comparecer y con eso se hacía el trámite. Ahora ya no. Ahora ya no están autorizando la emisión de pasaporte con carta poder, sino que a través de un mandato que debe de otorgar el padre, que no puede materialmente presentarse al Instituto Nacional de Migración. Entonces, en el caso de que uno de los padres, veámoslo así, sale al extranjero y se desconoce su paradero en el extranjero, y hay necesidad de tramitarle un pasaporte, de solicitarle un pasaporte a un menor, el cónyuge o el padre de ese menor que sí se encuentra presente no lo puede realizar porque no tiene un mandato. Si la persona antes de salir fuera de la República de Guatemala no otorgó un mandato autorizando el trámite del pasaporte, si no lo hizo, el padre que queda con el menor no puede comparecer a tramitar un pasaporte. Hay medios legales con los que se puede ir a solicitar un pasaporte a través de un incidente, pero eso es cuando la persona se niega a ir, no cuando no se sabe su paradero. Entonces, en este caso, el padre que está con el menor debe de tramitar a través del asunto de jurisdicción voluntaria la ausencia del padre del menor y establecer que para eso se está tramitando. Al momento de ser declarado ausente, entonces ya va a haber un administrador, un defensor judicial al cual se pueda demandarle la autorización para tramitar el pasaporte. Entonces, ven que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria son importantes en la vida civil de las personas. También hay efectos sociales. Esos efectos sociales se dan cuando el ausente ha sido, tiene acciones en una sociedad, pertenece a una asociación, ¿verdad? El ausente forma parte de estas figuras y pues los socios no pueden tomar decisiones si el ausente pues no otorgó un mandato también, ¿verdad? O se ignora el paradero de un socio, entonces los mismos accionistas, en este caso el representante legal, es el encargado de solicitar la ausencia del socio y que normalmente siempre quede estipulado de qué manera se va a realizar en esa escritura constitutiva de las sociedades mercantiles, me refiero principalmente. Entonces ustedes lo vieron en mercantil y me imagino que cuando les explicaron cómo se elaboraba una escritura pública de constitución de sociedad, en una de las cláusulas se deja establecido qué va a pasar si uno de los socios es declarado ausente o se ignora su paradero. Entonces también tiene efectos sociales en esta clase de sociedades, ¿verdad? Entonces, porque puede hacer que la sociedad se haya fundado solo con dos socios y uno de los dos salió fuera de la República, se desconoce su paradero, automáticamente ahí ya no existe sociedad, porque de conformidad con el Código de Comercio, pues para haber una sociedad tienen que haber dos o más personas. Entonces, sí hay efectos sociales al momento de que una persona desaparezca de la República de Guatemala o desaparezca de su domicilio. Entonces, son todas esas situaciones por las que se ha tomado en cuenta en nuestro ordenamiento jurídico este trámite tan importante de la ausencia. Entonces, vemos ahí cuáles son los efectos de declarar a una persona ausente. Vamos aquí. Bueno.
¿Qué artículos vamos a utilizar o nos van a sustentar este asunto de jurisdicción voluntaria que vamos a conocer, a tramitar, a resolver nosotros como notarios? Código Civil, del artículo 42 al artículo 62, está desarrollado, pero ahorita yo voy a tomar lo principal, porque hay partes hay artículos dentro del 42 al 62 que a mí me van a servir con ustedes cuando lleguemos a los próximos asuntos donde tenga que ver también con el ausente. Entonces, aquí solo vamos a tomar los que nos sirven como de base para declarar la ausencia. Cuando lleguemos a los siguientes procesos que tienen que ver con el ausente, entonces vamos a regresar del 42 al 62 a tomar los que nos van a servir en este momento. Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 411 al artículo 417, y la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Vamos a trabajar con el artículo 8, 9 y 10. Entonces pueden ver, el articulado es poco y nos encierra todo el proceso. Esta declaratoria puede ser la vía judicial, una vía notarial. Vamos a ver los cambios que hay ahí para poderlo hacer. Entonces, pueden ustedes ver que este es el tercer asunto con el que, si recordamos nuestras primeras clases, se recuerdan que en el Código Procesal Civil y Mercantil fue el primer instrumento jurídico que a nosotros como notarios nos abrió la puerta para tramitar diferentes asuntos, aparte de ver lo de los matrimonios, ¿verdad? Fue proceso sucesorio, que ya lo vimos, la identificación de tercero, que vimos la semana pasada, y la declaratoria de ausencia. Iniciamos con estos tres porque fueron los primeros que la ley nos permitió a nosotros conocer. Recordamos que platicamos que después en el año de 1977, después de ya haber tenido un tiempo de estar tramitando estos tres asuntos, pues se vio que nosotros los notarios fuimos diligentes en hacerlo y se nos facultó a través del decreto 5477. Entonces, después de hoy, vamos a ir directamente a los que están regulados en el decreto 5477. Miren, la declaratoria de ausencia es un trámite mixto. Es el único trámite de los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria que le vamos a denominar trámite mixto. Ahorita yo les voy a explicar por qué es un trámite mixto. Es el único trámite mixto porque lo iniciamos los notarios en jurisdicción voluntaria notarial. Lleva todas las fases, las diligenciamos nosotros como notario, pero llega un momento del proceso que la ley nos detiene nuestra participación y es obligatorio que nuestro expediente de declaración de ausencia sea trasladado a un juez. Entonces es mixto porque hay parte del proceso que conoce el notario y parte o finalización del proceso que debe ser un juez el que debe de culminarlo. Entonces, es el único trámite mixto en que aquí no aplica el principio de opción al trámite, ¿verdad? Que puede aplicarse la opción al trámite en la primera parte donde nosotros actuamos como notarios, pero el trámite del juzgado, cuando ya es el juez el que la ley le faculta para que él termine ese proceso, no puede regresar a la vía notarial. Entonces, es el único trámite de los 20 que vamos a estudiar que es un trámite mixto. Lo inicia el notario, pero lo finaliza un juez. Entonces, ese es un punto trascendental que ustedes deben de tener muy presente. Al igual que como vimos en la identificación de tercero, que era el único proceso que terminaba en acta notarial, este asunto de declaración de ausencia es el único trámite mixto que inicia el notario, pero lo finaliza un juez. Y aquí no hay de que cuando ya el juez va a resolver lo regresamos al notario, no. Aquí sí o sí, ustedes lo pueden ver así, es un juez el que debe de finalizar o el que debe de emitir esa resolución final o esa sentencia, si ustedes lo quieren ver así. Ya no somos nosotros los notarios. En este proceso, nosotros los notarios no finalizamos el proceso. Lo finaliza un juez. Vamos a ver cuál juez es el competente
para finalizar o emitir esa resolución final para, de declaratoria de ausencia. Bueno, entonces, volvemos a recapitular, ¿verdad? El ausente es aquella persona de quien no se encuentra en el lugar donde debería de encontrarse, en este caso, pues en su residencia, ¿verdad? Y que para hacer uso de algún derecho o facultad, ¿verdad? O para que otro la pueda ejercer en contra de él o a favor de él, ¿verdad? Porque su paradero y su existencia se ignora totalmente, ¿verdad? Porque desapareció de su domicilio habitual, porque se ha dejado de tener noticias de esta persona, vamos a realizar este trámite de declaratoria de ausencia. Recordemos que, y se los he dicho, yo creo que, no sé si a ustedes también se los he dicho, que los primeros pasos o las primeras fases de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que vamos a estudiar inician de la misma manera. Ustedes se saben los primeros 3 pasos y ahí van casi la mitad de los procesos porque todos inician igual, ¿verdad? Acta notarial de requerimiento. Ese es nuestro primer paso. En los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria, todos y cada uno de ellos inician con acta notarial de requerimiento. El acta notarial de requerimiento, pues va a comparecer la persona que tenga interés en declarar esa ausencia, ¿verdad? Vamos a ir viendo los artículos. Nos deben de poner a la vista ciertos documentos para poder acreditar que el ausente, pues no se encuentra en ese momento. Puede ser el requirente cualquier persona, ¿verdad? Quien quiera o quien pueda también representar al ausente. No hay un tiempo de ausencia para poderla solicitar. Se debe de acompañar a esta acta notarial de requerimiento prueba documental, que es la que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y debemos de saber nosotros como notarios cuál es o por qué es que se está solicitando la declaratoria de ausencia. Eso lo tenemos que preguntar nosotros a nuestros clientes al momento de que seamos requeridos para iniciar una declaratoria de ausencia. Vamos a ir primero del artículo 411, vamos a ir a nuestra ley, Código Procesal Civil y Mercantil, para ir viendo un poco ya el trámite. En el articulado habla de la ausencia y de la muerte presunta. Nos vamos a establecer principalmente en la ausencia. Porque pues la muerte presunta ya es declarada a través de la vía judicial. Ya nosotros los notarios no tenemos que ver, sino que eso se lleva a través de un juicio. Vamos a leer primero el artículo 411 y así vamos a ir avanzando. Dice, pedida la declaración de ausencia, el juez, con intervención del Ministerio Público, en este caso sabemos que el Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación, esto es si se va a hacer por la vía judicial. Luego vamos a ir al decreto 5477. Mandará recibir información que compruebe lo siguiente, dice, el hecho de la ausencia. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando esa ausencia? La circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado, y el tiempo de la ausencia. Con la solicitud dice deberá acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo. Entonces, vamos a ir ahora al decreto 5477, al artículo 8. Aquí vamos a empezar a utilizar nuestro decreto 5477. ¿Se recuerdan que del 1 al 7 del decreto 5477 tenemos regulados los principios? Y ya en el 8 empieza a desarrollarse cada asunto de jurisdicción voluntaria, que ya tiene que ver con la vía notarial. Pero por interpretación vamos a utilizar supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos que llevar de la mano las dos leyes para poder desarrollar nuestro proceso.
Artículo 8, solicitud. Dice, la solicitud que se declare, para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. El 411 es ante el juez. El notario, con notificación del Ministerio Público, ya sabemos que no es Ministerio Público de conformidad con el decreto 2597, aquí es Procuraduría General de la Nación. Recibirá información testimonial. Aquí vamos a ser auxiliados de testigos. Necesitamos testigos o documental que compruebe lo siguiente. O sea, tanto los testigos como los documentos tienen que servir para probar el hecho de la ausencia. La circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Podemos ver que casi son los mismos requisitos o lo que se debe establecer, lo mismo que regula el 411 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el tiempo de la ausencia. Entonces, recordemos que nuestra legislación civil no señala ningún plazo para que una persona sea declarada ausente. Sí hay plazo para declarar la muerte presunta, pero para solicitar la declaratoria de ausencia no existe plazo. Bueno, entonces, ¿qué pruebas documentales nos pueden acompañar o nos pueden presentar los requirentes? Vamos a regresar, perdón. Certificación de movimiento migratorio del presunto ausente. Eso nos lo extiende el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Vale más o menos como 80 quetzales. Se tardan como 3 días en dárnoslo. Entonces, se debe de solicitar esa certificación de movimiento migratorio para ver y establecer si fue que la persona salió de las fronteras y se desconoce su paradero, o si en ese movimiento migratorio no hubiera movimiento, por decirlo así, es que la persona desapareció únicamente de su domicilio, ¿verdad? Recordemos el 46 el 42 del Código Civil, ¿verdad? Que habían 2 supuestos. Entonces, para esto es que se solicita ese movimiento migratorio. Certificación de registro de mandatos. Se recuerdan que hay un registro de poderes, que es una oficina que está adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Esto ustedes lo aprendieron en Notariado 3, donde se inscriben esos instrumentos públicos que denominamos mandatos. Usted como notario o los parientes del ausente se apersonan al Archivo General de Protocolos, donde está esta oficina del registro de poderes, a solicitar una certificación en donde conste si el presunto ausente, porque todavía no ha sido declarado ausente, otorgó un mandato, ¿verdad? Ya sea un mandato judicial, un mandato especial, un mandato general, pero el registro de poderes es el que tiene esa información y ellos pueden certificarle a la persona si hay un mandato. Si existiera un mandato, entonces en la certificación nos van a dar los datos del mandato y pues ya se busca al mandatario y ya se puede, si es judicial, pues ya se puede iniciar a través del mandatario. Pero si en esa certificación del registro de poderes nos indica que no, el ausente o la persona a la que se le está tramitando la ausencia no otorgó un mandato, entonces sirve de prueba para la declaratoria de la ausencia. Entonces, es prueba que se debe de conseguir también en el registro de poderes, oficina que está adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Y pues esa certificación tiene que indicar que el presunto ausente no otorgó mandato. Si se establece que sí otorgó mandato, entonces no podemos solicitar la declaración de ausencia porque sí hay alguien que represente a la persona, aunque no se encuentre, aunque no sepamos su paradero, pero sí dejó establecido quién lo pueda representar. Entonces, sí tiene que ser la prueba, esta de certificación de mandatos, sí debemos de poner atención en ella. Otro documento, la certificación que demuestra el vínculo del parentesco con la persona que está requiriendo nuestros servicios, ¿verdad? Puede ser un certificado de matrimonio, una certificación de nacimiento, el certificado de nacimiento del ausente, también nos lo deben de poner a la vista, ¿verdad? Y es un medio de prueba para poder... Miren, aquí los medios de prueba sí tienen que ser bien especiales, bien específicos, porque se recuerdan que como es un trámite mixto, estos medios de prueba que ustedes como notarios están recibiendo, los va a valorar el juez.
no nosotros como notarios, sino que el juez es el que le va a dar valor probatorio a cada uno de estos documentos. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de tener la mayor cantidad de pruebas, ¿verdad? Para que esta persona sea declarado al ausente, porque es el juez el que le va a dar ese valor probatorio a cada uno de los documentos y de las declaraciones que vamos a presentarle en nuestro trámite. El DPI del requirente, el fotocopia del documento personal de identificación del requirente, la prueba testimonial, ¿verdad? Esa declaración testimonial, la que vamos a faccionar o vamos a levantar en acta notarial, ¿verdad? Normalmente son 2 testigos, de 2 o más testigos establece la ley, y debemos en esas actas notariales de testimoniales, que lo vamos a ver en su paso, en su momento, debemos de cumplir con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? 134, 148, 149, Código Procesal Civil y Mercantil, que lo vamos a ver más adelante. Pero es parte de lo que se debe de establecer en nuestra acta notarial de requerimiento. Bueno, ya faccionamos nuestra acta notarial de requerimiento. Nuestro paso número 2 es nuestra primera resolución de trámite. ¿Se recuerdan? De conformidad con el artículo 2, el decreto 5477, todas las actuaciones deben de ser constar en acta notarial y pues las resoluciones son de trámite discrecional, pero debemos de cumplir con ciertos requisitos. Y también el fundamento de esta primera resolución nos la da el artículo 9 del decreto 5477 y el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ir al artículo 9 del decreto 5477. Vamos a ver. Mi código, mi ley tiene epígrafes y los tiene como publicaciones, pero si el de ustedes no tiene, no hay ningún problema. Solo establece, porque no lo vamos a leer todo, solo vamos a ver lo que se refiere a la primera resolución de trámite. El notario, en la primera resolución que dicte, dispondrá. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esa primera resolución. Que se publique, dice, la publicación de la solicitud en el diario oficial, Diario Centroamérica, y en otro de mayor circulación. Son situaciones que deben de quedar establecidas o ustedes como notarios deben de resolver. Que debe de ser en un plazo. No voy a entrar mucho a los edictos para que lo podamos entender en su fase que nos toca. Dice, debiendo contener los edictos, pero tampoco lo vamos a ver ahorita. No, entonces solo dejemos que el notario en la primera resolución que dicte dispondrá y empieza a disponer varias cosas. Vamos a avanzar en las fases y al finalizar vamos a regresar a esta primera resolución como lo hicimos con el proceso sucesorio para que ya al redactar esa primera resolución tengamos la idea de cómo se va haciendo. Entonces, el artículo 9 es el que nos remite o nos da la facultad de poder emitir esa primera resolución de trámite. Se recuerdan que en esa primera resolución de trámite se deben de cubrir impuestos notariales, ¿verdad? Impuesto notarial de 2 quetzales, eso no se les debe de olvidar. Y también en esa primera resolución se toma en cuenta la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente a esa primera resolución de trámite que emitimos, ¿verdad? Vamos a notificarle a los requirentes. Vamos a notificar lo que se resolvió en esa primera resolución para que ellos tengan conocimiento de lo que va a pasar en el desarrollo de nuestro asunto de jurisdicción voluntaria. Esta notificación la vamos a hacer o la vamos a realizar siempre de conformidad con artículos 66 y 411 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 8 del decreto 5477. ¿Verdad? Donde se le notifica a los requirentes lo que se está realizando o lo que se va a realizar en esa primera resolución. ¿Qué disposición se tomó en esa primera resolución? Entonces, ustedes pueden ver que el paso 1, 2 y 3 de todos nuestros asuntos de jurisdicción voluntaria son los mismos. Todos inician con acta notarial de requerimiento, todos, luego viene una primera resolución de trámite y luego viene la notificación. Entonces, ustedes sepan los primeros 3 pasos de todo asunto de jurisdicción voluntaria, ustedes ya van encaminados a saber cómo continuar. A partir del paso 4 es donde van cambiando y es donde ustedes tienen que poner mayor atención en cada proceso que vayan a realizar.
Vamos a el paso número 4, la publicación de los edictos. Aquí sí hay publicación de edictos también, de conformidad con el artículo 9 del decreto 5477. Otra vez hago la salvedad, es un solo edicto el que ustedes van a redactar, es uno solo el que se redacta. Lo que varía o lo que ustedes tienen que poner atención es cuántas veces se debe de publicar para que salga a circular. Entonces, es solo un edicto el que se redacta. En este caso, se publica 3 veces en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica. Debe de salir 3 veces. Y 3 veces en otro de mayor circulación. Entonces, es solo un edicto que debe de circular 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro diario que sea de mayor circulación. Normalmente en la práctica el diario de mayor circulación que utilizamos es La Hora, ¿verdad? Pero eso es por gastos económicos, porque pues el de mayor circulación, si lo podemos ver, podría ser Prensa Libre, podría ser Nuestro Diario, porque ¿quién no lee Nuestro Diario? ¿Quién no lee Prensa Libre, verdad? Pero pues ahí la publicación de edictos es un poquito oneroso. Entonces, por eso normalmente en la práctica lo publicamos en el diario La Hora. El diario La Hora, pues ustedes saben que él solo circula por la tarde, ¿verdad? Y normalmente pues lo venden en determinados puntos, no lo venden como venden el diario, como venden la Prensa Libre, como venden Nuestro Diario, como venden... entonces, pero si su cliente tiene la posibilidad económica y sería, es lo idóneo de publicarlo en estos diarios donde circule, donde haya circulación entre la población, pues pueden hacerlo. Entonces, es un solo edicto el que vamos a redactar nosotros como notarios, pero debe salir publicado 3 veces. 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación. ¿Durante qué tiempo? Durante el plazo de 30 días. Entonces, ustedes llevan su edicto a la tipografía, ellos les van a dar, ellos saben para cuando ustedes tienen que indicar ustedes qué trámite es el que están realizando, edicto de qué es, y ellos pues van colocando las publicaciones dentro de estos 30 días. Normalmente lo colocan cada 8 o 9 días, ¿verdad? Sale uno en pos del otro, y hasta que pasan, que están publicados las 3 veces, entonces se corren los 30 días. Igual en el otro de mayor circulación. Normalmente cuando es La Hora, ellos piden primero que sea pagado en la tipografía, en el diario oficial, en el diario Centroamérica, primero ahí, y luego cuando usted acude a las oficinas del diario de La Hora, ellos le piden las fechas que el diario oficial ya asignó para que circulara su edicto. Entonces ellos acoplan esas fechas también para que el mismo día circulen las publicaciones. Entonces, por eso normalmente a veces también lo hacemos en el diario La Hora, porque ellos están muy de la mano con el diario de Centroamérica. Estas 6 publicaciones, por decirlo así, tienen que estar por 30 días. Debe de circular por 30 días. 3 veces en el lapso de 30 días. Entonces, son 3 cuestiones que deben de ustedes de tener presente. Es un solo edicto, publicado 3 veces en el diario oficial, en el diario de Centroamérica, 3 veces en otro diario de mayor circulación, en un plazo de 30 días. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros o qué es lo que vamos a colocar en esa publicación, en ese edicto? Pues en ese edicto nosotros como notarios vamos a citar al presunto ausente. Vamos a decir, mire, señor Juan José López Pérez, se está tramitando su ausencia, acuda a mi notaría porque es de su interés. O se cita también a quienes se consideren con derecho a representar al ausente, ¿verdad? Porque puede hacer de que el ausente esté solicitándolo, la ausencia la esté solicitando un acreedor. Entonces, alguien que se considere con derecho a representarlo podría ser la esposa, podría ser un hijo, ¿verdad? Para que se considere con ese derecho de representar a ese ausente. Debemos también indicar el motivo por el que se está pidiendo la declaratoria de ausencia. Puede ser uno de los ejemplos de que el cónyuge que está físicamente desee divorciarse del ausente. Eso se da, como les digo, cuando la persona sale al extranjero y pues ya no se sabe, se desconoce su paradero, entonces normalmente se tramita la ausencia para efectos de tener un defensor judicial y poder demandar a este defensor judicial dentro de un juicio ordinario de divorcio, ¿verdad? Para que el ausente tenga quien lo represente en un juicio, principalmente.
Puede hacer también que se esté pidiendo la declaratoria de ausencia y lo tenemos que colocar en nuestro edicto porque se quiera disponer de un bien del ausente o porque se quiera iniciar la sucesión intestada o porque se quiera gravar un bien de ausente. Entonces, se debe de establecer, nuestros clientes nos deben de decir exactamente para qué quieren esa declaratoria de ausencia y nosotros lo debemos de hacer constar en nuestro edicto, porque así lo establece la ley. Vamos a ir al artículo 9 del decreto 5477. Y se establece. Bueno, entonces quedamos que el notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial. Aquí pueden ustedes subrayar. Y en otro de mayor circulación. Da las dos variantes. Por 3 veces. 3 veces en el diario oficial, 3 veces en el de mayor circulación durante un mes o 30 días, ¿verdad? Debiendo contener los edictos, aquí vienen los requisitos que debe de tener esa elaboración de ese edicto que ustedes realicen. La relación de asunto para que ha sido pedida la declaración de ausencia. En este caso, pues puede ser porque se desea divorciar, ¿verdad? Se desea iniciar un juicio ordinario de divorcio. La citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y la firma del notario. Eso es en la elaboración del edicto, porque ya cuando es publicado, ya la firma del notario ya no sale en el diario. Ya no sale en esa publicación, pero es para efectos de la redacción del edicto. Entonces, es un solo edicto, recordemos siempre, porque a veces les da la confusión de que son 3 veces o 3 edictos los que hay que llevar a publicar, y no, es un solo edicto que cuando ustedes lo paguen, el diario oficial lo va a sacar a circular por 3 veces, por el mismo precio que ustedes paguen, y en otro de mayor circulación, un solo edicto también que se debe de presentar, y también va a salir 3 veces en el plazo de 30 días o en el plazo de un mes, como ustedes lo consideren. O sea, en el lapso es lo mismo, días y meses. Entonces, los requisitos: se cita al presunto ausente, a quienes se considere con derecho a representarlo, se debe indicar el por qué se está haciendo el trámite, ¿verdad? ¿Cuál es el fin, cuál es el objeto de solicitar la ausencia? La fecha en que se está publicando y la firma del notario, pero eso es para efectos de la práctica. Ya cuando sale a circular, ya no se ve la firma del notario. Bueno, ¿qué pasa? Aquí al momento de hacerse la publicación del edicto pueden haber varias situaciones. Pueden haber las oposiciones. Puede haber alguien que se oponga a esa declaratoria de ausencia y va a depender cuál es su oposición, lo que se debe de hacer. En este caso, puede ser que haya oposición porque hayan 2 personas o más interesadas en representar al ausente. Entonces, llegan con usted, llega a su notaría y llega la esposa, ¿verdad? Con un certificado de matrimonio y dice: mire, yo vengo porque yo voy a representar a mi esposo. Y aparece un hijo fuera de ese matrimonio, pero que está legalmente reconocido y por ende es hijo del ausente. Y dice: mire, yo vengo porque soy hijo del que está siendo declarado ausente y deseo representar a mi papá, en este caso, dentro de la ausencia. Entonces, hay 2 personas que tienen interés en representarlo. Entonces, para nosotros como notarios ya hay una litis. Dejamos de conocer, lo remitimos al juzgado correspondiente y el juzgado, a través de la vía de los incidentes, va a resolver esa controversia, ¿verdad? Y al declarar la ausencia, pues el juez va a nombrar a la persona que tenga mejor derecho a representar al ausente. Esa puede ser una de las causas, una de las cosas por las que se puede dar la oposición, ¿verdad? Que sí es para lo que sirve la publicación del edicto, para ver si hay cuántas personas están interesadas en representar a ese ausente. Esa es la primera variante que se puede dar. Luego vamos a otra posibilidad u otra oposición, es que alguien venga y se oponga a esa declaratoria de ausencia. ¿Por qué? Porque puede ser que sí sepan en dónde se encuentra el presunto ausente, que sí sepan, que sí conozcan de su paradero, ¿verdad?
Tal vez la persona que está requiriendo nuestros servicios lo ignoraba, pero hay alguien que sí sabe dónde se encuentra esa persona ausente, entonces llega y se opone a que se realice esa declaratoria de ausencia porque la persona sí se sabe dónde se encuentra. Entonces, esa es otra oposición que se puede dar a través de los edictos. Cuando esto sucede, pues también hay un conflicto, hay litis, ¿verdad? El asunto se vuelve contencioso y por el principio, ¿verdad? De los regulados en el decreto 5477, nosotros como notarios dejamos de conocer la declaratoria de ausencia, lo remitimos a la vía judicial para que sea el juez el que continúe con el proceso y esta oposición, ¿verdad?, a la declaratoria de ausencia se va a tramitar a través de la vía sumaria. A través del juicio sumario es que se va a dilucidar esa oposición a la declaratoria de ausencia. Por lo tanto, cuando hay esta clase de oposiciones, nosotros como notarios ya no podemos conocer porque hay contención en el asunto, porque la ley establece claramente cuál es el procedimiento que se debe de seguir y eso normalmente estos juicios solo los conoce un juez. Vamos a ir al artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y si ustedes consideran, pueden colocarle como epígrafe oposición al edicto de ausencia, para que ustedes sepan que aquí es donde están estas oposiciones que la ley sí dejó contemplado al momento de hacer el trámite de la ausencia. Vamos a ir al 413. Oposiciones. Si varias personas, si ustedes les gustan, pueden colocar ahí oposición 1, ¿verdad? Para que se les haga más fácil. Si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, aquí serían 2 o más, ¿verdad? La cuestión se resolverá en forma de incidente. Bueno, el incidente ya sabemos que tiene su fundamento en la ley del organismo judicial, del 135 al 140, en la ley del organismo judicial nos da los plazos y todo. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. El Código Civil establece quiénes son, aquí lo toman con los llamados a suceder. Aquí la ley también se auxilia por supletoriedad de los llamados a suceder. Entonces, si ustedes saben, se recuerdan de quiénes son por primera vez los llamados a suceder, ¿verdad? Que son cónyuge y los hijos, esos son los que tienen el mejor derecho a representar al ausente. Y ya se recuerdan que iba excluyendo personas, el Código Civil para el derecho de suceder, pues igualmente lo toma para tener ese mejor derecho en representar al ausente. Siguiente párrafo. Si hubiera oposición a la declaración de ausencia, ustedes quieren, colóquenle oposición 2, ¿verdad? Por decirlo así, para que se les haga más fácil. Porque aquí es que se van a oponer a que se declare la ausencia, al trámite por sí. A eso se van a oponer, a ese asunto que se está tramitando, a ese se va a dar la oposición. El asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. Se recuerdan que el juicio sumario está regulado en el artículo 229. Para entrar a ver todo el proceso, solo regresemos al artículo 229, numeral 6, porque está el fundamento en donde pues, este proceso, esta oposición o esta oposición a la declaratoria de ausencia puede ser tramitado en la vía sumaria. Entonces, si ustedes gustan hacer la anotación en el 413, artículo 229, numeral 6, pues fuera excelente para ustedes. Entonces, el 229, numeral 6, regula los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Y sí, la declaratoria de ausencia, cuando hay oposición a la misma, la ley establece que debe ser en la vía sumaria, entonces se aplica el 229, numeral 6, para llevar el proceso en el juicio sumario. Entonces van viendo que por eso este es un trámite mixto, porque pues el juez tiene mucho que ver en cuanto a la tramitación del proceso y en cuanto a las oposiciones. Vamos a ver ahora. Actas notariales de declaración testimonial. Este es el siguiente paso. Este es
ya no hubo oposición, ¿verdad? No hubo oposición, vimos cuando pudo haber oposición. Ahora vamos a la otra parte en que pues, salieron publicados los edictos por el plazo de 30 días o el plazo de un mes, no hubo oposición. Entonces el siguiente paso que nosotros debemos hacer es realizar o levantar o faccionar esas actas notariales de declaraciones testimoniales, de conformidad con el artículo 8 del decreto 5477 y siempre observando los artículos 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué vamos a establecer en estas actas notariales de declaraciones testimoniales? El hecho de la ausencia, la circunstancia de que el presunto ausente no tiene parientes o mandatario facultado, se hace mención del tiempo que ha durado la ausencia de la persona. Entonces vamos a ir primero al artículo 8 del decreto 5477. Y en el artículo 8 nos vamos a enfocar primero que nada en donde dice que se recibe la información testimonial y que se debe comprobar los tres hechos, los numerales 1, 2 y 3. El hecho de la ausencia, que lo tiene que declarar la persona como testigo. La circunstancia de que sabe que no tiene parientes o mandatario que con facultades suficientes para que lo pueda representar, y el tiempo de la ausencia. El tiempo de la ausencia quedamos establecido que la ley no establece ningún tiempo, pero debe de hacerse una referencia de hace cuánto se desconoce el paradero de las personas. Estas declaraciones testimoniales deben de ir en actas notariales separadas, ¿verdad? Cada testigo con su acta notarial. No podemos tomar declaración testimonial todos los testigos en una misma acta, ¿no? Debe de ser en acta notarial de declaración testimonial por testigo. Vamos a ir al artículo 134, más o menos solo para recordarles las declaraciones testimoniales, pero esto ustedes lo aprendieron en procesal civil y mercantil cuando vieron los juicios. Bueno, el 134. ¿Qué es lo que debemos hacer constar nosotros en esta acta notarial de declaración testimonial? Aquí, esas actas de declaración testimonial se recuerdan que es el medio de prueba que va a valorar el juez para declarar la ausencia. Entonces, debemos de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley para la declaración testimonial y que pues el juez le pueda dar un valor probatorio para hacer la declaración de la ausencia. Vamos a ir al 134. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Exactamente al momento que ustedes faccionen un acta notarial de declaración jurada, así exactamente como está esta fórmula, así como lo dice la ley, lo que está con signo de interrogación, literalmente cópienlo ustedes. Miren, se los doy como chivo. Cópienlo literal. Así, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado, y continúa y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Literal, jóvenes, por favor, para que ustedes no tengan ningún inconveniente y sea más fácil para ustedes cumplir con lo que establece la ley. A continuación se le hará saber la pena relativa al delito de perjurio, ¿verdad? Del 459 del Código Penal. Recibido el juramento, bueno, aquí no, lo vamos a tomar solo como el primer párrafo, porque nosotros no trabajamos con plica. Las preguntas de las declaraciones testimoniales van dentro del acta notarial. Entonces, solo tomemos el primer y segundo párrafo hasta donde dice la pena relativa al delito de perjurio, es lo que debemos aplicar para realizar nuestras actas notariales de declaraciones testimoniales. Vamos a ir al 148. Vamos al 148, también debe de quedar como constancia dentro de nuestra acta notarial. Aunque las partes no lo pidan, los testigos siempre serán preguntados por su nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio. Si son parientes de alguno de los litigantes, en este caso, si son parientes de la persona que los está proponiendo o del presunto ausente, ¿en qué grado? Si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante, en este caso, si tienen interés directo en esta declaración de ausencia. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes, pero como no estamos litigando, si es amigo íntimo o enemigo del declarado, del que se presente, del que se pretende declarar la ausencia o del que lo está proponiendo. Si es trabajador doméstico, dependiente, si es acreedor o deudor de
tanto del presunto ausente como del que lo está proponiendo, o si tiene algún, dice, otro género de relación con ellos. Entonces, eso también lo debemos de dejar en constancia en nuestra acta notarial. Vamos al 149. Los testigos declararán bajo juramento. Entonces, ustedes deben de colocar en los puntos, en uno de los puntos de su acta notarial, que el testigo está declarando bajo juramento de ley. ¿Se acuerdan que nosotros podemos tomar declaraciones testimoniales? Prestado en la misma forma que establece el 134, ¿verdad? Las respuestas que den se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas. Bueno, esto no vamos a entrar a esto. Solo me interesa que ellos declaran bajo juramento. Entonces debemos de hacer constar de que fueron juramentados debidamente y que les hicimos saber el delito que cometen si lo que ha sido declarado ante nosotros como notarios resulta siendo falso. Entonces, eso es lo que se debe de establecer en esa acta notarial de declaración testimonial. Este es el otro paso. Vamos a ver. Continuemos. Bueno, cuando nosotros terminamos de faccionar esas actas de declaración testimonial, hasta ahí termina la fase notarial. Hasta ahí nosotros como notarios tenemos intervención en lo que se ha realizado dentro de ese asunto de jurisdicción voluntaria. Y finaliza la fase notarial e inicia la fase judicial, ¿verdad? Porque la declaratoria de dicha ausencia no puede ser elaborada por el notario, sino por un juez competente. En este caso es el juez de primera instancia del ramo civil. Ellos son los encargados de esto. Entonces nosotros como notarios remitimos nuestro expediente en original. Se recuerdan que todo asunto de jurisdicción voluntaria, todo proceso debe de estar en original. Lo vamos a remitir al juez de primera instancia. Cuando dejamos de actuar como notarios y remitimos nuestro expediente al juzgado, ahí empezamos a actuar como abogados. Entonces, para hacer entrega de ese expediente, lo debemos de hacer a través de un memorial, ¿verdad? Para tener nosotros constancia de que estamos entregando el expediente y qué es lo que estamos requiriéndole al señor juez, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al artículo 10, vamos a ir al artículo 10 del decreto 5477, en el cual establece remisión al tribunal competente. Aquí es donde empieza la fase judicial. Pasado el término de las publicaciones o manifestada oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente, en este caso juez de primera instancia del ramo civil, para los efectos del nombramiento del defensor judicial. Entonces el juez va a nombrar su defensor judicial del ausente, él le va a discernir el cargo a ese defensor judicial, ¿verdad? O al guardador. Y a continuación, la tramitación de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma, procederá al notario si considerara necesaria la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. Eso es en el caso antes de llegar a esta fase notarial, a esta fase judicial. Si el notario considera de que un bien inmueble está en peligro en lo que se lleva al trámite de la ausencia, pues se le requiere al juez que éste emita de medidas precautorias para poder resguardar esos bienes. Y dice, vamos a ver, el último párrafo, ese es en el caso de que hubiera algo urgente con los bienes del ausente. El notario, bajo su más estricta responsabilidad, puede levantar inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá lo relativo al depósito de los mismos. Ese es en el caso de que hay ausentes que tienen muchas propiedades y se están perdiendo o pueden correr peligro de que se pierdan en lo que se tramita el trámite de la ausencia, y nosotros como notarios podemos acudir al juez antes para que el juez nombre un administrador de los bienes del ausente y este sea el encargado de velar por ellos en lo que se le nombra un defensor judicial o un guardador de los bienes. Entonces,
Son 3 artículos del decreto 5477. El 10 nos remite, ya para finalizar, al Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a ir al 411. Eso no. Bueno, antes de que se le va a nombrar defensor judicial provisional al presunto ausente. ¿Por qué? Porque antes de nombrarlo, bueno, se nombra al defensor judicial o guardador de sus bienes antes de declarar la ausencia para efecto de los bienes. Entonces, este es provisional, en lo que se declara la ausencia, porque el siguiente paso va a ser la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Aquí vimos lo de la oposición, pero esto ya lo vimos en el momento de los edictos. Luego de que el expediente recibido por el juzgado, ¿verdad?, como por el juez de primera instancia en ramo civil, este le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ésta emita una opinión. Esto de conformidad con el principio de que las instituciones deben de dar apoyo en los trámites de jurisdicción voluntaria. Pero esta opinión que la Procuraduría General de la Nación va a emitir en cuanto a si está de acuerdo o no está de acuerdo a que se le declare la ausencia a una persona que se desconoce su paradero, esta opinión no es vinculante para el juez que resuelve el proceso. Es solamente porque la ley establece que se debe de emitir una opinión, porque la Procuraduría General de la Nación también es representante de los ausentes. En caso de que en todo el proceso no haya comparecido ningún familiar, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de administrar esos bienes del ausente o representar al ausente judicialmente. Pero, aunque la Procuraduría General de la Nación diga no es procedente declarar ausente a don Juan José López Pérez, pero el juez a su juicio, a su criterio, a esa sana crítica que los jueces sostentan al momento de valorar los medios de prueba dentro de cualquier proceso, considera que sí se debe de declarar la ausencia, el juez así lo va a declarar. Entonces, para los jueces, la opinión que emita la Procuraduría General de la Nación no es vinculante. No es como para el notario. Para el notario sí es vinculante. Se recuerdan que en el caso del proceso sucesorio se emitía una opinión, se le pedía opinión a la Procuraduría General de la Nación y si ésta decía no, nosotros como notarios ya no podíamos resolver, ¿verdad? Hasta que la Procuraduría nos diera una respuesta afirmativa, lo podíamos hacer, pero en la ausencia no. Esta opinión de la Procuraduría General de la Nación para el juez no es vinculante. Procuraduría puede decir no, pero el juez puede decir a mi juicio y a mi sana crítica razonada y valorando los medios de prueba, se le debe declarar ausente a don Juan José López Pérez. Entonces, pues lo toman solamente como por ser defensor de los ausentes, que debe de emitir una opinión, pero para el juez no va a ser vinculante. Bueno, posterior a haber recibido la opinión de la Procuraduría General de la Nación, el juez se va a pronunciar, el juez va a dictar ese auto final judicial. Aquí ya no es notarial, es un auto final judicial. Por favor, de conformidad con el artículo 414 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial, que ya fue nombrado anteriormente, declarará la ausencia. Entonces, si ustedes gustan, ahí le pueden poner auto final judicial. Declarará la ausencia si procediere y nombrará un guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. Entonces, aquí es donde nos da el fundamento para que el juez dicte ese auto final judicial. 415 nos da las facultades que tiene ese guardador, ¿verdad?
416, cómo se van a administrar los bienes del ausente. Pero estos artículos los vamos a estudiar cuando lleguemos al trámite de jurisdicción voluntaria en donde se piensa disponer ya de los bienes de un ausente. Entonces no vamos a verlos. Me interesa mucho solo el 414, donde el juez es el que dicta ese auto final judicial. Bueno, entonces vamos a continuar. Esa es la fase número 8, por decirle, donde el juez es el que dicta esa sentencia, por decirlo así, pero no se le va a denominar sentencia, sino auto final judicial. Y si recuerdan que este auto final judicial, como lo dicta un juez, no cubre impuestos, ¿verdad? Es como una sentencia, es como una resolución que emite el juzgado que ellos no tributan como nosotros los notarios. Entonces, la última fase de la declaratoria de ausencia. Aquí hay otra variante que también necesito, por favor, que le pongan mucha atención. Normalmente hemos terminado nuestros asuntos de jurisdicción voluntaria remitiendo como notarios nuestro expediente original al Archivo General de Protocolos para su guarda y conservación. Aquí, en el trámite de la ausencia, es diferente. Aquí, como nosotros los notarios no somos quienes finalizamos el proceso, nosotros los notarios ya no tenemos en nuestro poder nuestro expediente, sino lo tiene el juzgado. Y el juzgado entonces va a remitir el expediente fenecido, por favor tomen nota de esto, al archivo de tribunales. No va al Archivo General de Protocolos, sino va al archivo de tribunales. Este es el único caso en que se incumple el principio de que debemos de remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos que regula el artículo 7 del decreto 5477. Esta es la excepción a esos 20 procesos que conocemos en jurisdicción voluntaria. 19 van al Archivo General de Protocolos y uno, que es el trámite de la ausencia, va a un archivo diferente, que es al archivo de tribunales. Por favor, ahí se remite, el juez es el que remite ahí el expediente fenecido para su guarda y conservación. ¿Y por qué? Porque este es un proceso de naturaleza mixta, como lo pudimos ver. Lo inicia el notario, pero lo finaliza el juez. Y el juez no puede remitir al Archivo General de Protocolos porque él no es notario. Bueno, es notario de profesión, pero no está ejerciendo como notario. Entonces, él debe remitir ese expediente, esas actuaciones, al archivo de tribunales. Por favor, para que lo tengamos presente, que esta es otra diferencia dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, lo podemos ver así. Solo quiero ver algo más. Okay. Bueno, entonces, solo voy a ver si alguien me escribió porque tenga duda en lo que hemos visto. Ok. Jorge Toc. ¿Qué pasa si el ausente ve el edicto y se presenta ante el notario? Pues automáticamente ya no hay trámite de ausencia. Entonces, toma posesión de lo que si fueron bienes, si son en caso de que se esté haciendo para un divorcio, pues ya la persona se va a personar y el que está haciendo el trámite de la ausencia, pues ya va a tener a quién poder demandar, porque principalmente para eso es. O en el caso de que tuviera bienes, si se quisiera hacer para disponer de los bienes, entonces ya la persona se presenta ante el notario, nosotros como notarios dejamos de conocer y ya remitimos nuestro expediente a la vía judicial, porque allá es donde tiene que terminar, porque ya hay una litis, porque ya está el interesado presente. Entonces, lo que va a hacer el juzgado al momento de recibirlo es desestimar el proceso, ¿verdad? Porque ya la persona ya no estaría ausente, sino ya se presentó físicamente, entonces ya no va a tener sentido esa declaración de ausencia. Entonces, nosotros como notarios dejamos de conocer, lo remitimos al juzgado y es el juzgado el que va a desestimar el proceso o lo va a dejar sin efecto porque ya se apersonó el presunto ausente. Por eso se le llama presunto ausente en todo el trámite del proceso. Espero haber respondido su pregunta. Okay. Bueno,
Entonces vamos a recordar nuevamente más rapidito los pasos por si alguien no tuvo oportunidad de escribir, ¿verdad? O para que lo volvamos a recapitular. Acta notarial de requerimiento, ¿verdad? El requiriente debe presentar la certificación que demuestre el parentesco con la persona que se busca declarar ausente, la constancia de que no existe un mandato, de que no dejó un mandatario constituido, ¿verdad? Si es posible, la certificación del movimiento migratorio para poder establecer si la persona desaparece, está ausente solo del domicilio o está ausente porque salió de las fronteras de nuestro país. Es acta notarial de requerimiento, cumpliendo con los requisitos del Código de Notariado. Luego viene la primera resolución. Vamos a regresar a la primera resolución. Vaya que regresamos de aquí. Bueno, esta primera resolución de trámite. En esta primera resolución de trámite, pues ya vimos también de que lleva requisitos, ¿verdad? La fecha, el lugar, la oficina del notario, la disposición que se tome. En esa disposición nosotros lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen de todo lo que es el proceso, ¿verdad? Que se inicia el expediente, que estamos recibiendo la documentación, que se va a tomar la declaración testimonial posteriormente, que se le va a dar intervención a la Procuraduría General de la Nación, que se deben de hacer las publicaciones, tanto en el diario como en el de mayor circulación, y que posteriormente se va a remitir al juzgado para que el juez sea el que emita ese auto final judicial. Entonces, nuestra primera resolución, tanto en la declaratoria de ausencia como en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, su función es hacer como un resumen de todo lo que nosotros vamos a dilucidar fase por fase o paso por paso. Eso es lo esencial. Recordemos, primera resolución, cubre impuesto del timbre notarial, 2 quetzales. Luego viene la notificación de la primera resolución, ¿verdad? Se le notifica a los que promueven el proceso. Luego viene la publicación de los edictos, ¿verdad? Es un solo edicto, 3 veces en el diario oficial, 3 veces en el de mayor circulación, por un plazo de 30 días o por un plazo de un mes, como ustedes lo consideren, en el cual vamos a indicar quién está promoviendo la ausencia. Se cita al presunto ausente, ¿verdad? Para el caso que decía Jorge. Ahí, para eso es, para citar al ausente y que se presente ante nosotros para que nosotros dejemos de conocer. Ahí, ese es el fin de esa publicación de los edictos. También, para poder citar a quienes que se consideren con ese derecho de representar al ausente, de administrar sus bienes, ¿verdad? Vamos a colocar el nombre del notario, la dirección, lo que hemos visto en los otros edictos, para que pueda ser posible que la persona se presente ante nosotros. Luego vienen las declaraciones testimoniales, las actas notariales de declaraciones testimoniales, un acta de declaración testimonial por testigo, ¿verdad? Se va a hacer de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, se debe establecer el hecho de la ausencia, ¿verdad? Si saben si el ausente tiene parientes, si dejó un mandato, si sabe por qué es que se está pidiendo la declaración de la ausencia, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones se dejan establecidas en el acta notarial de declaración testimonial. Recuerden también de que, pues en el momento de presentar los edictos puede haber oposición, ¿verdad? Puede haber oposición porque hayan 2 o más personas que se consideren con derecho a representar al ausente, o haya oposición porque no quieran que se lleve a cabo la declaración de la ausencia de la persona, porque saben en dónde está la persona, cuál es su paradero. Hasta ahí termina la fase notarial. Remitimos nuestro expediente al juzgado de primera instancia civil, ¿verdad? Para que es el que conozca la siguiente fase, por eso es un trámite mixto. Recuerden que ausencia es el único trámite mixto de los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria que estamos estudiando. Entonces, ya el juez da audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que éste emita su opinión. Esa opinión no es vinculante para que el juez emita una resolución, sino se le da esa audiencia por ser ellos representantes de los ausentes en el caso de no tener familiares o no tener representantes legales. El juez también nombra al defensor judicial en el caso de que tenga que ser demandado el ausente, o un guardador de sus bienes en caso hubieran bienes inmuebles. Luego, el juez emite ese auto final, ¿verdad? Donde declara la ausencia y se efectúa
ya la opinión de la Procuraduría General de la Nación ya tuvo que haber sido tomada. Entonces ya el juez emite ese auto final, faculta al representante judicial o al defensor judicial del ausente y si hay un administrador de los bienes del ausente ya se los entrega a través de un inventario, ¿verdad? Este debe de rendir cuentas, pero esto lo vamos a ver en los otros asuntos que tienen que ver con los ausentes también. Al finalizar, luego de haber emitido ese auto final o resolución final judicial, se remite el expediente original fenecido al archivo de tribunales. Este es el único proceso que no cumple a cabalidad con el principio del artículo 7 del decreto 5477, donde debemos de remitir todos los asuntos fenecidos de jurisdicción voluntaria al Archivo General de Protocolos, sino que el juez lo remite al archivo de tribunales. Por favor, para que ustedes vean esas diferencias y no se me vayan a confundir, y es el único proceso mixto, donde lo inicia notario, lo finaliza el juez, donde no se cumple con el artículo 7, el principio de remisión de las actuaciones al Archivo General de Protocolos, sino se remite al archivo de tribunales. Es el único, no vamos a encontrar otro. Entonces ustedes tienen que ir viendo las diferencias, tanto para la práctica como para los exámenes. Entonces, bueno, entonces espero que haya quedado claro el asunto de jurisdicción voluntaria que vimos el día de hoy. Les voy a dejar de compartir para que yo pueda tomar nota de la asistencia. Si ustedes van teniendo dudas de lo que vamos viendo en el transcurso de la semana, si ustedes vuelven a tomar nota o repasan, entonces me pueden escribir con mucho gusto, se los resuelvo antes de iniciar el próximo sábado. Próximo sábado volvemos a iniciar con la hojita de Word que hemos trabajado. Ya vamos a anotar lo que vimos hoy para que ustedes vayan viendo la diferencia y no se me vayan a ir porque necesito tomar asistencia. Así que espero que tengan un muy buen fin de semana. Miren, me alegro que hoy haya más conectados que el sábado pasado. Entonces, ya se recuerdan que ya llevamos 2 sábados, ya nos quedan 3 sábados horas para volver a entrar a nuestro segundo parcial. Entonces, todo lo que veamos aquí, yo creo que ya no se va a trabajar con las preguntas de los videos. Los videos los pueden utilizar ustedes como una referencia antes de venir a nuestra clase, pero ya vamos a trabajar. Yo creo que ya el 100% de las preguntas es de lo que veamos acá. Entonces, pasen un excelente fin de semana, una buena semana y nos vemos el próximo sábado. Buen provecho.